Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien ahí en su casa. Bienvenidos a su lectura de Biblia en este día 71. Ahora vamos a estar leyendo Jueces 6 al 8 para que ahí nos sigan ahí en su Biblia. Vamos a hacer una pequeña oración para en este día 12 de marzo, que para empezar, para que esta palabra caiga en tierra fértil. Vamos a inclinar un poco nuestro rostro. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta mañana, Señor, por este día viernes 12 de marzo del 21, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí, hasta ahora conviene. Nos has permitido estar aquí dando palabras, Señor, a través de esta lectura de Biblia, este reto de leer la Biblia en un año, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, en este día, Señor, para que todo aquel que esté viendo esta transmisión, esta palabra en su momento la siembre, caiga en tierra fértil y la sepa utilizar, Señor, en su vida diaria, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Jueces 6. Esta es la nueva versión internacional. Y así dice el Señor. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas. Durante 6 años era tal la tiranía era tal la tiranía que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria que los israelitas, por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, y yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó, objetó Gedeón: ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal que en realidad eres tú y quien habla conmigo, respondió Gedón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelva, le dijo el Señor. Gedón se fue a preparar un cabrito, además de una media de harina, hizo panes sin levadura. Le puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo Gedeón.
Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pues el Señor le dijo: Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó ahí un altar y lo llamó El Señor es la paz, el cual el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. En aquella misma noche el Señor le dijo: Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Acera a que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedón llevó a 10 de sus siervos e hizo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo el día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido y el poste con la imagen de la diosa Acera estaba cortado, y el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaba uno al otro: ¿quién habrá hecho esto? Entonces, de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de acera que está junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que amenazaban: ¿acaso ustedes van a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de Baal de veras es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedón Jerú-Baal, diciendo que Baal se defienda contra él, pero él destruyó su altar. Los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jerzel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en el era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor se queda, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón para sacar el rocío, y se llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios en aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Jueces 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón. Todos sus hombres se levantaron en la madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga: su propia fortaleza nos ha librado. Anúnciale al pueblo: cualquiera que esté temblando de medio, que se vuelve y que se retire al monte de Galaad. Y se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran
al agua. Ahí el Señor le dijo a los que llaman el agua con la lengua, como los perros, separados de los que se arrodillen a beber. 300 hombres la vieron en el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber, y el Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y los traeré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón a los demás israelitas a sus carpas. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a traer en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura y su criado bajaron hasta los puestos de los centinelas de las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente se habían establecido en el valle y eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que el hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa y se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: eso no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, su interpretación, se postró en adoración y luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos trompetas, cántaros vacíos, antorchas entre los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y se estrellaron contra el suelo los cántaros que los llevaban en sus manos. Los 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo la mano derecha, las trompetas que iban a tocar, y gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y a Aser y a toda la tribu de Manasés. Estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apórense antes de ellos de los vados del Jordán hasta Bet-Bara. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín. Estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-Bara. También capturaron a Oreb y Seb, los jefes de madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y Seb en el lagar de Seb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y a Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Y así continuamos. Jueces 8. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Replicó él. ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer?
Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento entre ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Y ahí Gedeón dijo a la gente de Sucot: denles pan a mis soldados, están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes ya tú el poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darte pan a tu ejército? Gedeón le contestó: está bien, cuando el Señor haya integrado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. De ahí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel le dieron la misma respuesta, los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esa torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, y era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Noma, y Jogbea atacó al ejército cuando este se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo: a los hombres de Sucot, aquí están Seba y Salmuna, y por causa de quienes se burlan de mí al decir: ¿acaso tienes ya tú el poder de las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como vi el Señor, les hubieran perdonado la vida, y yo no los mataré a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada porque apenas era un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron: vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y les quitó sus camellos y los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, pues nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo: no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición, añadió: a cada uno de ustedes que me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Ahí tendieron una manta, y cada hombre se echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros, los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar ahí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas se fueron sometidos delante de los israelitas, no volvieron a levantar cabeza, y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, y pues eran muchas esposas.
su concubina que vivía en Siquén, y también le dijo un hijo, a quien Gedeón llamó a Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió en una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, cuando el clan en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse entre los ídolos de Baal, erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia en Jerubbaal, es decir, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho por Israel. Bueno, pues aquí terminamos la palabra de, pues hablamos de Jueces 6 al 8, pues aquí les voy a dar así algo rapidito. Aquí nos cuenta un poco cuando Gedeón puso a prueba al Señor. No sé si han leído esa parte. Es cuando se dice que en aquellos años no llovía y él puso un tipo de, pues ahí nombra una taza y nombra yo quiero pensar que era como un algodón que pusieron alrededor, y ahí puso a prueba a Gedeón en, en- en el- en estos capítulos. Eh, y también se ve como le dio Gedeón, le dio el Señor, perdón, a- cómo fue cuando van en esa guerra, porque era una guerra en esos años. eh, Gedeón, al ser solo obediente y seguir las instrucciones, pues Jehová de los ejércitos le da la victoria, ¿no? Solo con 300 hombres, ¿no? Entonces el Señor le da instrucciones para que eh, eh, solo vayan 300 hombres, le dice ciertas instrucciones y ya nomás le dice, ¿sabes qué? Solo llévate estos y con esto tendrás victoria. Y como les comentaba, eso del vellón, el vellón, cuando puso a prueba el Señor, el vellón, el rocío, la taza, eso lo nombran en jueces 6, y ya en el 7 pues se nos sigue hablando de cómo va caminando ahí es cuando le quita todos esos hombres de 22,000, se quedaron 10,000 y así hasta quedar solo con 300. Y, y también esto nos lo dice en el jueces 7. También ahí Gedeón tiene también hay sueños. eh, Interpreta un sueño y ahí a través de ese sueño él entiende que lo que tiene que hacer, y es cuando hace lo de los cántaros vacíos, suenan las trompetas y hace una serie de pasos para que ellos tengan la victoria, ¿no? En el 8 pues ya cuando siguen caminando y sigue la persecución contra aquellos, cuando sigue persiguiendo a Seba y a Saluma así a lo largo hasta en el 8, ¿no? Entonces también ahí le nombra que Israel desea que sus hijos y sus nietos gobiernen Israel, pero Gedeón les dice que no. También nombra los anillos de oro. También imagínense la cantidad de anillos que le dieron a Gedeón, que fueron 9 kilos, nomás 19 kilos.
19 kilos el peso de los anillos, sin contar los adornos y los aros y los vestidos de púrpura, todo aquello que usaban. En ese tiempo el color púrpura pues era de alguien importante, era de alguien que tenía la manera de, 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 de comprar esas telas, porque no había, en aquel tiempo no había colores tanto como ahora. Bueno, pues yo le invito a que usted lea un poco más la Biblia detenidamente, el 6 al 8, para que tenga un poco más de entendimiento para usted. Y pues de mi parte es todo en este día viernes 21 de marzo recuerde que este es su día 71. Los esperamos el día de mañana y que tenga usted un buen día. Gracias y hasta luego.